social, en lo intergeneracional, en lo sexual. La diversidad está presente y requiere encontrarse y dialogar, descubrir todo lo que tiene de común, que es lo más profundo que tenemos las personas. La diversidad no solo es realidad creciente, sino es posibilidad de desarrollo y de cohesión social, aunque es percibida por muchos y muchas como riesgo y amenaza. Es también exigencia de respeto a los derechos y a las libertades de quienes representan lo diverso, según la vista de cada persona y de cada grupo de población. En esta serie de cambios hay uno central para la vida de México que sigue la línea de los cambios legales de los últimos años, en relación al reconocimiento de la pluriculturalidad, del derecho a la no discriminación, de la formalización de los derechos de las mujeres, de los derechos lingüísticos y de los derechos de grupos de población que viven situaciones que les vulneran. Dicho cambio es el que se ha definido en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011, reforma que redefine el papel del Estado en su relación con la ciudadanía, establece como eje los derechos humanos y la obligación de todas las dependencias y entidades de respetarlos, protegerlos y garantizarlos, que incorpora el principio pro persona y eleva a rango constitucional los tratados internacionales suscritos por México, de los cuales la mayoría tienen un contenido referente a la no discriminación. Esta reforma implica una ampliación exponencial y sustantiva de nuestra Constitución, un fortalecimiento de nuestro compromiso común con las demás naciones, un horizonte diferente de la democracia que necesitamos, que necesitará estar marcada por la igualdad y la inclusión. Ahora, este debe ser el principio y fundamento de las acciones y de los criterios de decisión de las instituciones del Estado y de las relaciones al interior de la sociedad. La manera de vivir y gestionar adecuadamente los cambios que vivimos y la diversidad de nuestro país no es un proceso que se dé en automático a partir de los cambios legales y existen riesgos si no se interviene en tiempo y forma. Este maravilloso museo da cuenta de la enorme cantidad de divisiones, conflictos y muertes que podemos vivir en las sociedades cuando no reconocemos lo que pasa al interior de las mismas y los roles que van jugando cada uno de sus miembros. Cuando no aprendemos y aceptamos la importancia del respeto a la diversidad para el desarrollo de la identidad personal, para la convivencia intrafamiliar y social y para el sano funcionamiento del sistema político. Vivir en un país en donde todas las personas tengamos igualdad de dignidad y en derechos, es decir, vivir en el país que ya nos hemos moderado legalmente a partir de las reformas constitucionales, requiere la intervención de las instituciones públicas, la participación de los medios de comunicación, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, la reeducación social, la revisión del sistema económico y la modificación de la cultura política. Requiere vernos cada mañana en el espejo de manera individual y social y descubrir que somos parte de esa diversidad, de esas posibilidades de desarrollo y también de esos riesgos de violencia sutil o expresa. Participar de manera importante en este proceso es atribución legal del CONAPRED. Esa fue la perspectiva originaria que se analizó en la Comisión de Estudios sobre la Discriminación en el 2001, que quedó plasmada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 2003 y que fue impulsada por Gilberto Rincón Gallardo, por el equipo de trabajo que fundó este Consejo y por la Asamblea Consultiva, de la cual Mario Luis Fuentes fue su presidente, que le acompañó y cuidó su legado institucional.